Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en una emisión más, esta vez la tercera de la semana, hoy miércoles. Y muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo todas las plataformas por las cuales nos pueden acompañar. Lo pueden hacer a través de la radio, por supuesto, 93.5 en FM en vivo en cualquier parte del país. Lo pueden hacer también a través de internet en cualquier parte del mundo, monumental.so.cr. Lo pueden hacer en CDR móvil, que es a través de su teléfono celular. Nos pueden observar en vivo a través de Facebook Live, donde ya arrancan 30 personas con nosotros. Lo pueden observar esta noche en Canal 2 a las 8 de la noche y pueden escuchar esta noche el programa en diferido aquí en la radio de Costa Rica a partir de las 10 de la noche, una vez que termine el partido entre Saprissa y Guadalupe, que se enfrentan hoy, transmisión monumental. Hoy vamos a tocar un tema que es el bullying. Les comentaba en la mañana cuando les anunciaba el tema que íbamos a tocar hoy, cuál era mi intención de generar el programa de hoy. Y el programa de hoy tendrá a ser más de servicio, más educativo, más para darnos herramientas fundamentales a la hora de identificar el caso del bullying, que existe antes y existirá después del caso que no está confirmado por las autoridades judiciales, pero que ha puesto el tema sobre la mesa, otra vez, que es el caso de la muerte lamentable de Sebastián Díaz. Este programa no se tratará sobre el caso de Sebastián Díaz, se tratará justamente de analizar las herramientas, los síntomas y los roles que los diferentes protagonistas en el sistema educativo tienen. Los niños, en particular las víctimas de bullying, los agresores, los padres de familia, los profesores, los directores, los amigos, los contactos en redes sociales, el rol de esas diferentes personas en los casos de bullying. Y por eso es que invité hoy a doña Katia Grosser, que es la directora de vida estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Doña Katia, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjeme arrancar desde lo más macro. ¿Cómo conceptualizamos, cómo definimos el bullying? Eso es bien importante porque hemos visto cómo algunas veces lo usan como sinónimo de violencia, nada más. El bullying es es una acción que se presenta entre pares en el centro educativo, producto de la relación entre iguales, y tiene que ver con una agresión o una violentación sistemática de una persona, ¿verdad? Por un grupo de personas o una sola persona. Y es una acción sistemática que incomoda y que se da a partir de alguna característica personal de esa persona que lo pone en una situación de vulnerabilidad. Y que tiene un escenario dentro del centro educativo y que además involucra a un sector de la población que es muy importante, que es no solo la persona que sufre el bullying, ni la persona que lo realiza o que hace el maltrato o que la persona que violenta, sino también las que están como espectadoras, porque el violentador en esta situación de bullying casi siempre ocupa un público, ¿verdad? Y estos espectadores pueden ser de dos tipos, digamos, algunos con una participación más activa porque ríen la supuesta broma, o más pasiva porque se quedan impávidos frente al acto, pero lo observan y no lo denuncian. Entonces son tres actores involucrados, tres, ¿verdad? Quien lo sufre, quien lo ejerce y los espectadores. Y por tanto es importante trabajar a los tres actores involucrados en esto.
Este acto que sea repetitivo y sistemático es una característica muy importante, porque en un centro educativo pueden haber actos de violencia y puede ser producto de un enojo desde un lapicero o una muchacha o un muchacho. Pero un caso aislado, le entiendo, un caso aislado no es bullying. No es bullying, es violencia. De hecho, permítame profundizar justamente en el concepto. Usted lo primero que me dijo es entre pares. Entre pares. Ok, porque uno efectivamente tiende a masificar, digamos, el concepto. Cuando decimos entre pares es entre estudiantes. Exactamente. Es decir, no entendemos bullying, por ejemplo, de un profesor o un alumno. No, eso sería violencia. Claro, ¿verdad? pero no bullying. No bullying, no sería bullying. Ok, independientemente del nivel, del grado, por ejemplo, en el que esté el estudiante, son estudiantes. Entre estudiantes. Ok, cuando usted dice que es sistemático, es justamente que un caso aislado, digamos que un día un compañero se levanta y le pega al otro, ese día por una situación coyuntural, eso no es bullying. No, eso sería un acto de violencia. Ok, dentro del centro educativo. Bueno, en el marco del centro educativo, porque no necesariamente tiene que ser única, exclusivamente en el escenario del edificio donde está el centro educativo, puede ser a la salida o camino a la casa o en la plaza o en la soda donde van, ¿verdad? Pero es en el escenario del centro educativo. ¿Sería bullying si son, por ejemplo, estudiantes de una institución versus estudiantes de otra institución? Pues no necesariamente, porque no hay esa cotidianidad para que podamos decir es sistemática. Digamos que por algunos años haya un enfrentamiento entre dos instituciones que cuando van a un partido de fútbol o a un evento se pelean ese día, digamos que se encontraron. Ese es un acto de violencia, pero no podemos decir que sea bullying porque no es sistemático. Ahora puede haber fuera de ese escenario, que ahora es un escenario que también nosotros tenemos que tomar en cuenta porque es un nuevo ambiente donde incursionan los estudiantes, que es el espacio virtual, ¿verdad? Y donde en ese caso estaríamos hablando de ciberbullying, que es una forma, porque ahí, y es quizás una de las más dolorosas, porque se prolonga más allá del espacio del día, ¿verdad? O sea, esa acción puede estar durante meses ahí puesta. Sí, de hecho me quitó la pregunta que seguía, que era justamente el panorama en las redes sociales, porque no necesariamente, entiendo, doña Katia, tiene que haber violencia física para que sea bullying. Puede ser verbal, ¿verdad? ¿O psicológico? Que tiene que haber un acto. Sí. Es que, vamos a ver, porque tengo muchos comentarios ya y han ingresado durante prácticamente todo el día de cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en la escuela, pero hay una diferencia fundamental de cuando yo, Randall, estaba en el colegio o los oyentes estaban en la escuela o en el colegio, y es justamente que efectivamente el bullying existía, yo eso no lo voy a negar, pero por ejemplo, si en el baño de mi colegio alguien agarraba un marcador, no se dice marcador, un corrector, y ponía en la pared, Randall es un idiota, digamos, por supuesto que me hacía sentir mal, si era sistemático, me hacía sentir mal porque todos los que iban al baño iban a ver que Randall es un idiota. Ajá. Sin embargo, la caja de resonancia se amplió, porque ahora con el ciberbullying, que nosotros no lo enfrentamos, o sea que es propio de las nuevas generaciones, ya dejó de ser en el baño del colegio y pasa a ser en el muro de alguien en Facebook. Y entonces la caja de resonancia se hizo mucho más poderosa porque ya no le va a llegar a la gente que vaya al baño en el colegio, sino le va a llegar a todo el mundo a través de las redes sociales. Eso es un fenómeno que enfrenta solo esta generación por primera vez. Es un fenómeno que todavía tampoco tenemos medido exactamente las dimensiones y cuánto está afectando a la población, pero lo que los estudios nos demuestran es que es incluso más doloroso que el mismo bullying en el centro educativo por esa capacidad que tiene de masificarse y de perdurar en el tiempo, ¿verdad? Una acción. Entonces eso hace que la exposición o la persona que se vea enfrentada a este tipo de ciberbullying, la afectación sea todavía más fuerte. Nosotros recientemente estamos concluyendo ahora con CONARE, con las 4 universidades estatales, una investigación sobre el impacto del ciberbullying. Justamente la semana entrante nos entregan el informe final, que porque nosotros es uno de los temas que queríamos medir, cuál es ese impacto, porque además es muy ajeno a la dinámica cotidiana del centro educativo, es decir, muy ajeno a los ojos de los adultos responsables de esos adolescentes, porque como se maneja en un espacio tan privado de los chicos, solo a través de los mismos chicos nos podemos dar cuenta, porque nosotros no incursionamos en ese nuevo espacio donde ellos incursionan. Entonces, ahí es más difícil todavía la detección y la protección.
de esas personas que están siendo vulnerabilizadas, que son vulnerables o que a través de algunas condiciones se vuelven más vulnerables o vulnerabilizables. Doña Katia, nosotros vamos a desarrollar todo el programa desde el punto de vista cualitativo, pero necesito hacer una pregunta cuantitativa si maneja los datos. ¿Hay datos de cuántos casos de bullying se dan al año en nuestro país? No, así específicamente nosotros tenemos un dato que nos dice cuántos tratamientos hemos hecho, o sea, cuánto los centros educativos nos dicen que han atendido casos, claro. Pero es un dato general. Nosotros específicamente del uso del protocolo y de su aplicación es algo que vamos a empezar a generar como reporte ahora, porque el reporte es violencia en general, entonces ahí viene casos aislados de violencia que fueron atendidos, un pleito entre dos chicos o un acercamiento o un ataque verbal o un caso de bullying que fue atendido. Entonces, en eso yo sí le puedo decir, digamos que hemos tenido una disminución muy significativa de los hechos de denuncias de violencia, pero en conjunto. Claro, lo que pasa es que usted usa una palabra clave. Lo que hemos tenido es una disminución de las denuncias. No, de las acciones, porque en realidad es como lo que... Es que eso no lo dije bien, porque en realidad es lo que el centro educativo reporta que atendió en términos de violencia. Ok, pero digamos, siempre queda una cifra oscura. Que fue la que no fue atendida. Que no se identifica o que no fue atendida o que no fue denunciada. Exacto, esa cifra queda. Ahora bien, yo puse el tema sobre la mesa un día de estos, la mitad de la gente me criticó y la otra mitad me lo dejó, me apoyó mi moción, pero una de nuestras tuiteras, Mula de Carga, dice: me interesa mucho la opinión de doña Katia sobre la pertinencia de los colegios solo de hombres o solo de mujeres en la actualidad. Es que yo dije un día de estos, aquí le voy a contar. No sé si tuvo la oportunidad de leerlo o de escucharlo, doña Katia. Yo dije que en aras de esta discusión que se está generando y sobre todo a la discusión que hay sobre las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades y las guías de afectividad y sexualidad, yo, Randall, quería saber el motivo sobre el cual, que no le toca a usted explicármelo, sobre el cual se mantienen colegios solo de hombres o solo de mujeres. Pero yo dije que me parecía una cosa meramente tradicional y que podríamos ir pensando en cambiar de modelo justamente para enfrentar las nuevas masculinidades y feminidades. Y le pregunto directamente, ¿existen más casos de bullying en colegios solo de hombres o solo de mujeres que en colegios mixtos? No, yo no tengo como el dato exacto para decirte que sí existen más de una forma o de otra. Creo que puede ser distinta la diferencia, digamos, de la forma de manifestación solo en hombres que en solo mujeres o mixtas, ¿verdad? Por las características de la propia construcción social de la masculinidad y de la feminidad, ¿verdad? Nosotros hemos venido hablando, y esto es oportuno de señalarlo, de la necesidad de revisar cómo se construye socialmente la masculinidad y cómo esta se afecta porque está muy impregnada de una demostración de parte desde que es niño de la fuerza y sobre todo de la competencia. Entonces muy probablemente en el caso de hombres puede haber una afectación, digamos, una manifestación, y esto es una especulación mía, pero a partir de la experiencia podría decir que en el caso de los varones puede ser más física, en el caso de las mujeres no necesariamente. No necesariamente, no quiere decir que no haya físico, pero que puede entender más a una expresión del bullying a través de lo verbal. Yo voy a confesarle que muchas veces, en muchas ocasiones, los hombres juntos solos, y tengo que aceptarlo, actuamos realmente muy salvaje. Eso como orangutanes, digamos, es una explosión de hormonas impresionante y todos parece que nos golpeáramos el pecho y sobre todo una edad muy complicada. Sí, claro, pero yo siento que no tanto tiene que ver con las hormonas, sino con los patrones culturales de demostración de la fuerza que tienen que hacer los hombres permanentemente, y esa necesidad de competir y de mostrarse y de autoafirmarse a través de esa competencia con el otro, ¿verdad? Cuando decía lo de las hormonas me refería a una exposición de testosterona. Exacto, no necesariamente a que la testosterona genere exacto, sí, la tiene situación. toda la razón. Esa sí es una preocupación en el 9 en ese instante. La forma en que se
se construye. Sí, hemos trabajado ese tema no, digamos, pero por ejemplo en colegios, o sea, yo no pretendo que me dé una conclusión final hoy, porque además no le toca a usted directamente en lo personal, sino le pregunto si es una preocupación dentro del Ministerio de Educación decir, suave, ¿por qué no revisamos efectivamente por qué todos los colegios no son mixtos y por qué hay solo colegios de hombres o solo colegios de mujeres? Bueno, vea, es en realidad lo que usted plantea es correcto. A mí me parece que, digamos, tiene que ver no con una recomendación pedagógica, ¿verdad? Eso ya la ciencia pedagógica lo había determinado, que la forma más positiva, digamos, de educar a los jóvenes es en una educación mixta. El liceo se queda, y los colegios que se quedan, digamos, siendo no mixtos, es producto de una tradición y que son icónicos de una cultura y una forma, ¿verdad? Pero es más adecuado, según los estudios pedagógicos, los colegios mixtos. Sí, es una recomendación, por eso todo empezó a girar hacia, es decir, en el siglo XVIII era impensable, por ¿verdad? Supuesto. Pero la educación ha avanzado en esa línea y por supuesto que la ciencia señala que es la educación mixta, digamos, la que se promueve. ¿Es correcto que quien ejerce el bullying le denominemos bully? ¿Así se bueno, llama o eso es una frase que nos inventamos nosotros? En realidad yo creo que es como el lenguaje empieza a cotidianizar un acto, porque entonces decimos, sí, hay un bulliador y él es un bully, digamos que es una aceptación que se empieza a difundir sobre todo, y esto para nosotros es importante entre los chicos, porque entonces ahí los chicos y las chicas empiezan a decir, no me hagan bullying, ¿verdad? Y eso para nosotros es importante porque exponer el tema y decir, aquí me estoy sintiendo mal, aunque sea en broma lo está diciendo, no me hagan bullying o no le hagan bullying a tal. Entonces es una forma de ir definiendo, y entonces yo no diría que es incorrecta. Yo no sé, desde el punto de vista del lenguaje del español y de la lengua en sí, si es correcto. Claro, no, pero lo que le quiero preguntar es porque yo creo que Matices también sirve para educar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma correcta que desde los profesionales se denomina a la persona que ejerce el bullying? Agresor. Agresor. Es un agresor. Ok. ¿Ustedes sí manejan algún perfil de el agresor en bullying? Bueno, yo no podría decir que hay un perfil, pero de quien ejerce violencia uno podría decir que ha estado inmerso y que en muchos casos ha sido también víctima de violencia, ¿verdad? Eso es una característica generalizada, doña Cata. Pues es bastante común, ¿verdad? Encontrar porque nosotros aprendemos culturalmente a enfrentar de cierta manera los conflictos que son parte de la cotidianidad de los seres humanos, y las diferencias a partir de cómo hemos sido tratados y cómo nos han enseñado, ¿verdad? Entonces si vivimos en un círculo de violencia, pues vamos a tender a reproducir la violencia. Lo que la gente esperaría, que es una cosa como muy idílica, es que por haber vivido yo en una situación de violencia, lo que menos quiero es reproducir la violencia, pero eso no es lo más corriente, lo más común que ocurra, sino que yo aprendí a resolver de esa manera, porque así me enseñaron y desde chiquita, y además muchas de esas conductas violentas se empiezan a naturalizar en mi ambiente y en mi entorno, entonces incluso hasta ni me doy cuenta cuando en el lenguaje puedo ser muy violenta, ¿verdad? Sí, y existe un perfil de la víctima de esa agresión. No podríamos decir un perfil, porque a mí esto me parece importante señalarlo, porque cuando definimos así el perfil, tendemos a revictimizar a la víctima, ¿verdad? Y casi que a responsabilizarla, porque por sus condiciones es que recibe la afectación. Pero por lo general tiene que ver con aquellas personas que tienen una característica que una característica la personal. Vulnerabiliza, sí, y eso es lo más cruel, ¿verdad? Porque tiene que ver con una condición a la cual yo no elegí necesariamente, sino es en la que soy. Genética, socioeconómica. Exacto, que puede ser de origen, que puede ser, ¿verdad? Que no tiene que ver con mi elección. Y que yo no decidí ser parte de una minoría, ¿verdad? Claro, pero justamente entiendo que no haya un perfil establecido, pero podemos ir dibujando también algunas características respecto al género. Hay más... quedémonos con agresión primero. ¿Hay más agresión a través del bullying en hombres que en mujeres? No, yo creo que no podríamos hacer esa diferencia por género. No. Ni en víctimas. Ni en víctimas.
aunque, ¿verdad? En algunas condiciones, las mujeres pueden ser más vulnerables a la violencia, pero a la violencia, ¿verdad? Porque nosotros no podríamos estar diciendo que el bullying lo ejercen los hombres nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos mujeres que también hacen bullying a otras mujeres y a otros hombres, ¿verdad? No es un asunto de género realmente. Respecto a la edad, no vamos a hacer hacer el corte etario tan gráficamente, pero por ejemplo, ¿sería más común el bullying en la escuela o en el colegio? Bueno, no tampoco podríamos hacer esa diferencia. Realmente en la escuela, ya en tercer ciclo se pueden ver acciones de bullying, ¿verdad? Doña Kate, no tenía planeada esa pregunta, pero digo, a la luz de lo que me acaba de decir me interesa mucho. Y entiendo si usted no los tiene a mano, pero ¿el MEP no tiene los datos o usted no los tiene hoy? ¿Qué es diferente? ¿Cuáles datos? Por ejemplo, de que me diga, si yo le pregunto hoy, en 2017 se dieron más casos de bullying en escuelas o en colegios, ¿usted no lo tiene o el MEP no lo tiene? No lo tenemos, porque nosotros reportamos, y eso es un registro que vamos a empezar a hacer a partir del 2018, nosotros reportamos los casos de violencia. Y como les digo, la violencia no es solo bullying. Sí, no está clasificada necesariamente como bullying. Ahora bien, ¿desde hace cuánto hablamos de bullying? Bueno, nosotros creo que aquí es bien importante porque mundialmente se empieza a definir y a plantear el término, y nosotros en el 2015 nos dimos en la tarea de darlo a conocer, definirlo y plantearlo y sumarnos a esta labor, en el sentido de que, digamos, cuando su generación o incluso mi generación estábamos en la escuela y el colegio, había esta agresión sin duda, pero no estaba tipificada y mucha estaba naturalizada y se decía es parte de la interacción entre jóvenes, ¿verdad? Claro. Y entonces empezamos, y creo que nosotros lo posicionamos en el escenario desde el 2015, y ya en el 2016 queda más claramente establecido cuando empezamos la campaña y designamos el año de lucha contra el bullying, porque ahí sí empezamos a definir y hacer esto, ir y decirle a los centros educativos, bueno, ¿qué es bullying? ¿Cómo está? Y lo más importante, que los chicos puedan no ser víctimas nada más o observadores pasivos, sino que se conviertan en denunciadores, ¿verdad? De, eso que estás haciendo es bullying, eso lo maltrata, porque ahí es donde nosotros podemos ir. Una de las cosas que nosotros insistimos es que cuando hay un chiste todos nos reímos y todos lo disfrutamos. Pero cuando hay un chiste que alguien sufre y padece, ya no podemos hablar de chiste, ahí estamos hablando de un acto violento, y esa diferencia es significativa para que los chicos puedan entender cuando mi acto está lastimando a otra persona, y ahí porque no, a él no le importa, porque a él le gusta que yo le diga 4 ojos, digamos. No es cierto que le gusta, que no se queja, ¿verdad? Puede ser, pero eso no significa que sea algo que le agrade, ¿verdad? Ahora bien, doña Kate, desde una crítica constructiva, ¿usted no cree que les agarró tarde para medir específicamente? Digo, nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero ¿no cree que les agarró tarde para medir específicamente los casos de bullying? Porque pareciera a veces, insisto, desde una crítica constructiva, que navegamos como a ciegas, en el sentido de que ya con datos uno podría decir, mira, no sé, hay más casos porcentuales de bullying en colegios metropolitanos que en rurales, un ejemplo. O hay más casos en secundaria a partir de 8º año. ¿No les parece que les agarró un poco tarde y que a veces navegamos a ciegas respecto a esos temas? Bueno, pues yo pensaría que definitivamente siempre se pudo haber hecho antes. Los registros en cada centro educativo lo lleva cada centro educativo, y es muy probable que el centro educativo tenga un registro más pormenorizado. Recuerde que el MEP tiene para oficinas centrales 5,000 centros educativos. Entonces, 5,000 centros educativos que nos reciben información, lo que en las tablas que ellos nos mandan la información por ejemplo, estadística, puede ser que haya un desglose, ¿verdad? Pero esa sistematización que nosotros necesitamos, creemos que tenemos que afinarla aún más, ¿verdad? O sea, creo que estadística, yo ahora me fijo, pero aquí tengo lo incluye como
violencia, digamos, y podríamos decir que lo que a nosotros nos interesaría aquí más claramente definir es cuándo aplicamos el protocolo y cuál protocolo. Esa es una nueva construcción, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se aplicó el protocolo de bullying? Porque como usted lo dice, cuando un centro educativo reporta un dato, no es que reporta un dato que no fue tratado, reporta un dato que tuvo que haber sido atendido, ¿verdad? Claro, es que por eso le hice la crítica desde lo constructivo, porque hay un comentario de Richard Sánchez que dice: la falta de datos cuantitativos refleja la falta de interés que ha tenido el MEP al tema. Yo no compartiría el tema de la falta de interés, tal vez la falta de sistematización sí la compartiría. Entonces hoy que el tema es reventado por situaciones lamentablemente muy coyunturales, podríamos tener un mapa, digamos, más claro de la situación. Sí, claro que sí. A mí me parece que el interés en el tema, pero no se refleja a través de la falta de sistematización de la información. Creo que hay una diferencia importante. Porque el tema no solo del bullying, sino de la violencia y la necesidad de tener y de promover una cultura de paz y una convivencia armónica, un respeto por los derechos humanos, es un tema central desde que esta administración llegó. Digamos, yo puedo dar cuenta de eso porque yo he sido la que estoy a la cabeza de la Dirección de Vida Estudiantil y es el tema que hemos posicionado, o sea, mejorar la convivencia y sobre todo promocionar espacios libres de violencia, libres de discriminación, donde no se nos quede nadie afuera, donde por razones de violencia no dejemos gente afuera, y tratar de que el centro educativo sea eso que realmente es el centro educativo, un centro de protección de nuestra infancia y adolescencia. Entonces, ese ha sido el eje por lo menos de esta administración. Por ejemplo, y no es a raíz de eso, el que nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿qué está pasando con los protocolos? ¿Por qué no los están usando? Primero, lo que hacemos es una investigación que nos dice, no se están usando. Entonces, ¿por qué si desde el 2012 existen? Bueno, vamos a ver por qué. Le preguntamos a las personas, ¿por qué no usan los protocolos? Porque son muy grandes, están muy enredados, no entiendo los pasos y mejor atendemos, que no es que no atiendan, pero atendían siguiendo, digamos, cada uno su propia iniciativa. Bueno, entonces hagamos estos protocolos de tal forma que puedan ser accesibles, porque la idea de que exista un protocolo es que facilite la labor en el centro educativo, pero a la par de eso hemos venido haciendo una serie de acciones que promuevan y que prevengan la violencia en el centro educativo. Para el 2018 nosotros tenemos, digamos, y esa era una de las cosas que estábamos trabajando, la guía preventiva que llamamos al cole sin bullying, perdón. Eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y Paz, directamente con DIGEPAZ y con UNICEF, que nos está apoyando para poder hacer una guía bastante didáctica. Nosotros tenemos una que hicimos años atrás, sobre alcoholes sin armas. Y ahora esta guía didáctica, Alcoholes sin Bullying, se nos impone y ya está para que salga 2018. Además, nosotros tenemos y hemos reforzado muchísimo el comité de convivencia de cada centro educativo y promocionar cómo debe activarse, quiénes deben ser parte del comité de convivencia, cómo el comité de convivencia tiene que orientar sus acciones fundamentalmente hacia 3 escenarios que son muy importantes: detectar las situaciones de riesgo, atenderlas, prevenirlas y restablecer la convivencia. Y eso es algo que el comité, y nosotros tenemos el comité de convivir en cada centro educativo y promocionamos muchísimo. Y como le digo, casi que todas las acciones que dirige Vida Estudiantil tienen que ver hacia fomentar una cultura de paz, de promoción de los derechos humanos, de espacios libres de todo tipo de discriminación, respeto por el otro, hacerme cargo de mí y del otro, o sea, el cuidado de mí y del otro es muy importante, eso que tiene que ver con la responsabilidad y la corresponsabilidad social, es decir, que yo no puedo hacerme ajeno, digamos, o mirar para otro lado cuando un compañero mío está sufriendo. Eso es parte de mi corresponsabilidad en esa convivencia armónica en el centro educativo. Antes de entrar a los roles específicamente, doña Katia, ¿usted cree, desde su posición, que el MEP está hoy completamente listo para afrontar la investigación y la prevención del bullying?
Bueno, yo no sé a qué te referís con completamente listo, digamos. Nosotros sí estamos... Digo, si hay muchas falencias aún por avanzar, ¿o usted cree que ya hay un avance? No, creo que nosotros hemos avanzado bastante, hemos creado instrumentos suficientes para hacer un manejo adecuado, porque es esto. Nosotros no podemos pensar que el fin es violencia cero en el centro educativo. O sea, la violencia cero es una utopía y no existe en nuestra sociedad y tampoco en los colegios. Lo que sí es a disminución y a reconocimiento de la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta, basta revisar las semanas atrás las redes sociales para darse cuenta de la cantidad de comentarios violentos, absolutamente infundados e injustificados, que la gente se deja decir. Es una sociedad que genera violencia, que fomenta la violencia, y violencia de todas formas, digamos, hasta la violencia estructural es parte de esto. Entonces, no podemos pretender que en el centro educativo no se expresen, porque el centro educativo es una manifestación de la sociedad en la que estamos. Entonces va a haber, ahora, lo que yo sí creo que nosotros podemos hacer es insistir en que otras formas de relacionarse, otras formas de convivir son posibles. Y con nuestro ejemplo, los adultos que tenemos una responsabilidad y de protección de nuestra infancia y adolescencia, podemos enseñarles que hay unas formas distintas de resolver y de manejar la violencia, y de evitarla, ¿verdad? Pero sobre todo señalándola y reconociéndola. Eso, yo creo que en estos 4 años hemos avanzado un montón. Creo que podríamos avanzar más. Creo que es muy importante el trabajo que se haga en los centros educativos de seguimiento, pero yo sí puedo notar, digamos, una mejoría, incluso en el mismo lenguaje de los chicos y las chicas. Doña Katia, vámonos al niño directamente, empezando por los roles. ¿Cómo preparo a mi hijo para que logre identificar si es víctima de bullying y no de una situación coyuntural? ¿Cómo hago yo, papá, para preparar a mi hijo de que diga, sí, me están haciendo bullying? Ok. No para que denuncie, perdón, ahorita vemos eso, sino para que se dé cuenta de lo que está pasando. Bueno, esto es vital, porque digamos en los chicos, en el niño pasa por el reconocimiento de sí mismo y de su espacio vital, ¿verdad? Y cómo él pueda identificar cuando un acercamiento me incomoda. O sea, que el chico pueda decir, es que no me gusta cómo me habla, o no me gusta cómo me mira, o no me gusta cómo me dice. Pueda identificar por qué me hace sentir incómodo algo que puedo reconocer que invade de alguna manera mi espacio vital. Entonces, eso genera, digamos, un reconocimiento del malestar en sí. Y que esto significa que también nuestros chicos tienen que aprender a ponerle palabras a las emociones. O sea, eso me hace sentir mal, me hace sentir triste, me hace sentir incómodo, me hace sentir enojado, ¿verdad? O me da ira, ¿verdad? Que el chico pueda ir reconociendo las emociones, y para eso tenemos que enseñarle y ponerle nombre a las emociones, pero sobre todo que las exprese, ¿verdad? Uh-huh. Esta es una tarea muy importante que no viene, digamos, que se genera en el seno de la familia, más claro, que en el centro educativo. Ya en el centro educativo, nosotros tenemos que garantizarle al chico un espacio de protección, de manera que lo que él no pueda resolver, haya adultos que le garanticen que lo van a acompañar para resolver. Claro, porque en todo caso las emociones sirven de poco si no se logran verbalizar. Siguiendo en el niño, ¿cuál debería de ser la reacción principal, inmediata, de un chico víctima de agresión respecto al agresor? ¿Debería de pararlo? ¿Debería, insisto, desde el punto de vista del niño, debería ir a acusarlo con los papás? ¿Debería ir a acusarlo con el profesor? ¿Cuál es la recomendación de la primera reacción que tenga una víctima de bullying con quien le está haciendo bullying? Bueno, creo que es muy importante no depositarle toda la responsabilidad a la persona de que ella lo tiene que enfrentar. No, claro, ya le brinco roles, pero digamos, en este caso es muy importante que lo pueda decir. Eso que me estás haciendo me hace sentir mal, y que al se mismo lo pueda, agresor.
O, bueno, si es un... si siente que puede. Si siente que puede, sino a la maestra. Él no me gusta o él me está haciendo sentir mal, o a los papás, ¿verdad? Lo más importante es que el niño va a recurrir a alguien que sabe que no... Porque decir que acuse, de alguna manera lo pone en una situación de debilidad. No se trata que acuse, se trata que denuncie una acción que es denunciable porque es violenta y lo está violentando. Y la denuncia es legítima, porque el acusetas es como, ay, resuelva usted, ¿verdad? No es lo mismo, es denuncie, porque la violencia debe ser denunciada, porque la única manera de detenerla es con la denuncia. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, devolviéndonos todos a nuestra época escolar y colegial, es complicado, porque no, digamos, si uno denuncia y el resto de personas, o inclusive el ofensor, se da cuenta, o el agresor se da cuenta que yo denuncié, muchas veces en los minutos siguientes pasa uno de ser no solo de víctima de bullying, sino al sapo de la clase, o al sapo o el acusetas en términos generales, y es muy doloroso. Digamos, yo entiendo que a los jóvenes y a los escolares nos afecta directamente y mucho lo que piensen nuestros padres, aunque sea durante el tiempo que transcurre entre que recibimos la agresión y lo vamos a acusar. Sí, definitivamente el grupo de padres es vital para la adolescencia, muchísimo más que en la infancia, y quedarse al margen o quedarse fuera de ese grupo es una cosa como que afecta demasiado, muy dolorosa, y no puede ser de otra manera. Y esto es importante señalarlo porque a veces se mira como una debilidad, y es como decir, no, es una característica, es una condición, no es una debilidad. Así pasa porque así estamos en la adolescencia. De eso se trata la adolescencia, es con el otro con que yo me empiezo a poder definir como ser, ¿verdad? Y como es ser adolescente, no es como me diga mi mamá, es viendo a mis otros pares que yo digo así, esto es como yo soy, porque acuérdense que eso es una cosa como que se está viviendo y se vive muy abruptamente. Entonces en la adolescencia eso es muy determinante, y entonces el grupo de pares es vital. Por eso la cultura que se genera en el centro educativo es en sí misma protectora, porque porque es algo que estamos generalizando, no soy yo el acusetas, es que todos podemos ver y decir, eso está mal que se lo hagas, y eso lo podemos denunciar, yo que lo veo, no solo yo el que lo padezco. Y cuando tenemos un código de comportamiento, de convivencia, donde incluye no ser cómplices de la violencia, comprometernos con un ejercicio de la no violencia, y con la denuncia es garantizar un espacio de seguridad para mí y para los otros. Si nosotros lográramos garantizar eso en las normas de convivencia, cuando yo lo digo, es que cuando me siento atacado, me siento protegido, sé que hay un ambiente protector que me va a cubrir, y no todo lo contrario, ¿verdad? Hay un ambiente que no me va a exponer, que mis compañeros me van a apoyar, que eso no me va a dejar al margen, todo lo contrario, hay un espacio de protección, y eso es posible. Hay centros que lo han logrado en la convivencia, no es que es una utopía de lo que te estoy hablando o que nadie lo ha logrado en la vida, ¿verdad? Doña Katia, ahora bien, brinquemos de protagonista en esos temas, ayúdenos a los papás. Y después vamos a los profesores, pero quedémonos primero con los papás. ¿Cómo preparo yo a mi hijo para que esté listo para denunciar, para que sea valiente para denunciar? ¿Cómo lo preparo yo en mi casa? ¿Qué le enseño? Bueno, primero que él tiene derechos, y que los adultos son los garantes de esos derechos, no el niño, ¿verdad? Y que los adultos tienen responsabilidades de protección y de cuidado, ¿verdad? Y eso es muy importante, y que cuando yo paso, digamos, de un espacio a otro, estoy delegando esa responsabilidad. El niño cuando va al kinder, la madre deja al bebé, al niño pequeñito, al preescolar, o la niña en el kinder, está delegándole la responsabilidad de cuidado y de protección a ese centro educativo, y ese centro educativo tiene que crear un ambiente que me garantice que lo van a cuidar, no que el niño va a saber cuidarse, porque nosotros estamos en un espacio donde, ahora, si a mí me han cuidado, si a mí me han protegido desde lo más básico, yo aprendo a poder protegerme y a poder denunciar cuando me están exponiendo. Claro, pero si yo le genero mayor autoconfianza, una autoconfianza más sólida, es más fácil que denuncie. Pues sí, pero lo que yo tengo que garantizar... Porque si es un chico inseguro, debe ser muy complicado tomar la decisión de denunciar. Ahí yo creo, esta es mi percepción, que la base mucho respecto a la prevención y el tratamiento del bullying surge justamente de la denuncia de la víctima o de sus padres, que ahorita hablaremos, pero digamos de
de la denuncia de una parte vulnerable en todo este proceso. Sí, bueno, tal vez aquí es importante plantear que la necesidad de, bueno, ¿cómo es eso cómo es que alguien se hace inseguro o cómo es que alguien tiene más autoconfianza o está más autoafirmado, digamos? Eso tiene que ver con, digamos, la autonomía relativa y los espacios que en los patrones de crianza se van dando. O sea, si yo al niño le voy dando responsabilidades y le voy legitimando sus decisiones y además lo pongo a decidir cosas para que pueda él reconocer, digamos, dos cosas, la consecuencia de las decisiones. Por ejemplo, algo muy sencillo a un niño, ¿quiero este carro o quiero este robot? Bueno, si vas a tener uno de los dos, no los dos. ¿Qué pasa si, bueno, cuando me dieron el carro ya me dieron ganas del robot? Bueno, sí, pero ya decidiste, pero lo dejé decidir y no, bueno, yo decido que este carro, porque yo decidí por él, y entonces no le voy dando esa capacidad de poder ir teniendo la toma de decisiones, incluso hasta cosas muy sencillas, qué ropa se pone. Conforme va creciendo, podemos ir dándole esas libertades que le van permitiendo ir tomando decisiones, ¿verdad? Y decisiones que el niño va aprendiendo a tener la responsabilidad, y que son espacios de autonomía y que tienen que ir y que le dan confianza de que él puede decidir, ¿verdad? O sea, si yo no le puedo decidir qué quieres comer, ¿verdad? Entonces ya el niño puede ir decidiendo y se da cuenta que él tiene capacidad para decidir. Si yo todo lo decido por él, entonces cómo va a él tener la confianza en su toma de decisiones. Respecto a la privacidad, yo no quiero olvidar que normalmente estamos hablando de menores de edad, ¿verdad? Y que hoy muchos menores, por diferentes situaciones, tienen acceso a tecnología y que el bullying y las amenazas podrían venir justamente integradas. Yo soy papá, puedo, si mi hijo no me lo denuncia, porque puede estar en una situación muy comprometida, puedo ingresar a ver su teléfono celular, por ejemplo. Le estoy violando la privacidad, depende a los años. Katia, ¿cómo lo hacemos? Exacto, ahí es un tema delicado porque son formas de crianza y pasan por las decisiones familiares y personales de cada núcleo familiar, ¿verdad? Yo no podría decir esto es lo que tienen que hacer, pero porque eso depende mucho de los valores y de las patrones de crianza de cada familia. Ahora, sí es importante que nosotros le demos a los chicos instrumentos que ellos tengan capacidad de manejar responsablemente. Es decir, a un chiquito de 3 años no le damos un cuchillo. ¿Por qué? No. Porque el chico de 3 años no tiene capacidad ni condiciones para responsabilizarse sobre el uso adecuado de un cuchillo, ¿verdad? A un niño de 6 años no lo mandamos a cruzar una calle principal, que él no tiene capacidad para eso. Entonces, las cosas que nosotros les vamos permitiendo a los chicos tienen que ir de acuerdo con sus capacidades y sus responsabilidades. Si se los excedemos a su responsabilidad, los estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿en qué momento yo dejo que un hijo mío tenga Facebook o tenga capacidad de comunicarse a través de WhatsApp o tenga eso va a depender de que la familia lo decida, pero yo siempre pienso que se mida si el niño tiene la capacidad de manejarse con seguridad en un ambiente donde no necesariamente el padre está en capacidad de supervisar. Si a un niño de 10 años no lo dejamos ir solo a una fiesta en una casa ajena, ¿por qué lo vamos a dejar que navegue solo en un ambiente de internet sin supervisión? Me parece que hay que medir el riesgo. Así como no lo dejamos ir a la fiesta solo, en un ambiente que no conocemos, tampoco podríamos dejarlo que incursione en un ambiente que nosotros no conocemos a esa edad. Doña Katia, según su experiencia, por ejemplo, si yo, y sigo en el rol de papá dentro de la entrevista, si mi hijo llega y me dice que está siendo víctima de bullying, ¿cuál debería de ser, no la exclusiva, pero tal vez la más recomendada, actitud del papá? ¿Debería ir yo como papá, ir a hablar con el papá del chico agresor, o debería ir a hablar con el profesor, o debería ir a hablar con la orientadora, o debería ir a hablar con el director? ¿Qué es lo que se recomienda? Una vez que mi hijo viene y me dice estoy siendo víctima de bullying en el colegio. Bueno, lo más importante es dar inmediata informar al centro educativo, ya sea a la profesora guía, al orientador o al director. Inmediatamente que se active el protocolo, una vez que se ha
denunciado una situación de posible bullying, el director es una persona que se va a informar. Entonces no es necesario que llegue directamente al director, o no solo el director ejecuta el protocolo. Si el padre de familia o el chico le tiene más confianza al profesor guía o al profesor de matemática, que no es el profesor guía, pero es el profesor con que él se siente más cómodo. Pero la recomendación sí es inmediatamente trasladarlo al colegio, al centro educativo, porque eso está ocurriendo en el espacio educativo y es competencia del centro educativo atenderlo. Si no logro que mi hijo me cuente que está siendo víctima de bullying, ¿hay algunos síntomas, algunas evidencias que me logren entender que algo está pasando? Sí, por ejemplo, el chico empieza a no querer ir al centro educativo, a mostrarse apático, callado, triste, sobre todo resistente. Puede ser incluso que empiece a tener una baja en su rendimiento académico, que se empiece a aislar, que yo me doy cuenta que no tiene amigos, o que empieza a tener pocos amigos, y sobre todo que viene triste, que viene aburrido. En las adolescentes es común que el adolescente en algún momento tenga bajonazos de ánimo y pereza, pero también sube, ¿verdad? Y uno lo ve que puede llegar desganado y sin ganas de hablar, pero a los media hora lo oye hablar animadísimo con unos amigos. Entonces uno se da cuenta que su estado de ánimo no es permanentemente bajo, ¿verdad? Claro. Sino que hay oscilación, que es lo normal en la adolescencia. Pero si siempre está desganado, apático, ya no quiere ir al colegio, sus notas bajaron, no quiere hacer las tareas, no quiere hablar, algo le está pasando a esa persona. Y lo primero que yo recomiendo, digamos, una vez que se ha hecho como la indagación en la familia, es comunicar al centro educativo que no está viendo bien a su hijo o a su hija, ¿verdad? Que lo está mirando, que ya no tiene ganas de venir al colegio, o que está triste, o que lo nota muy apático, que ha bajado su rendimiento, su capacidad de comunicación, ¿verdad? Doña Katia, la última pregunta desde el rol de papá en la entrevista. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, vacilábamos y molestábamos a los compañeros cuyos papás se involucraban mucho en la clase. Es decir, siempre había a todos nos dejaban en el portón, pero resulta que siempre la misma, 5 o 6 compañeros, siempre la mamá a las 7 de la mañana estaba ahí, hablaba con el profe, era el que hacía las ventas y todo esto, y lo vacilábamos mucho. Sin embargo, después de los años, ahora que soy papá, yo para atrás digo, bueno, esa mamá lo que también logró era garantizar, digamos, la seguridad de su hijo en el centro educativo. Lo que le quiero preguntar es si es bueno involucrarse mucho o no, o es bueno involucrarse pero con cierta medida, y después simplemente, digamos, dejar la autonomía del centro educativo al niño, es decir, que viva solo el colegio y la escuela, y entrar a apoyar cuando necesiten, o es mejor siempre estar muy presente. Bueno, ese es el equilibrio difícil en la adolescencia, saber cuánto es mucho o cuánto no es insuficiente, y esa siempre será una pregunta. Mientras no la hagamos, estamos siendo prudentes, ¿verdad? Y deberíamos de tomar el criterio del chico. Es muy importante, pero eso depende de cuál ha sido la dinámica familiar, ¿verdad? O sea, si yo nunca le he tomado criterio, no puedo esperar que en la adolescencia ahora le pregunte y me conteste, si nunca en la infancia le tomé criterio para nada. Claro. Entonces eso tiene que ir progresivamente, de manera que sea algo que cuando llegamos a la adolescencia sea normal la comunicación, y pueda yo decirle, los chicos pueden no ser tan comunicativos, pero siempre van a agradecer que los notemos, eso siempre lo van a agradecer, y que entonces le puedo decir, pero te estoy viendo muy aburrido, ¿verdad? Y decir, nada pasa, pero ya ahí le di un puente, y probablemente después va a llegar y decirme, la verdad que sí estoy aburrido, y si yo le lancé el puente, es muy probable que el joven nos lo permita. Y yo sí también como padre de familia le diría, como madre, digamos, yo no hablando ya como directora de vida estudiantil, no como mamá, no, yo voy a ir porque me preocupa, y voy a hablar discretamente con tu profe guía, o nunca hacerlo a espaldas del chico, porque entonces quebramos la confianza, sí, ¿verdad? Doña Katia, antes de pasar al rol de profesores, la diputada Sandra Pisk me pide que le pregunte algo, y me dice, Randall, por favor, que quede claro que no pretendo culpar al MEP, pero es que me puede ayudar. Es que me dice ella, te ruego preguntarle por favor si en el MEP
el reglamento de la ley sobre bullying, que fue aprobada en diciembre de 2016, que obligaba al MEP a reglamentarla en un año, existe, porque la he estado buscando y no me aparece por ninguna parte. Sí, la ley 9404, que es la que se puso, digamos, a partir del año pasado, y nos da una serie de mandatos, ¿verdad?, que no solo tienen que ver con el reglamento, con la construcción del reglamento al Poder Ejecutivo, directamente al MEP, directamente, sino también con la existencia de protocolos, la promoción de actividades de capacitación y también de divulgación de los protocolos y ejecución. También nos ponía a trabajar a convertir en un reglamento esa ley, que de alguna manera ya está contenido en el protocolo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder poner en práctica este reglamento teníamos que esperar la aprobación del reglamento que ahora recientemente se acaba de aprobar de evaluación de los aprendizajes, el nuevo reglamento, donde vienen normas de convivencia, porque el nuevo reglamento que estableciéramos tiene que ir acorde con ese reglamento de normas de convivencia. Entonces, bueno, ese ya salió recientemente, ahora a finales de febrero fue aprobado. Y en resumen, no hay reglamento, pero está haciéndose porque tenían que esperar otro. Estamos construyéndolo porque tenía que ir acorde con el reglamento recién aprobado, pero sí está en proceso de construcción. Bueno, muchas gracias, doña Sandra, que me mandó la consulta, la diputada Sandra Pisk de Liberación Nacional. Vámonos al rol de los profesores. ¿Siente usted que están hoy capacitados los profesores no para recibir las denuncias, sino para identificar ellos, si no se los denuncian los casos de bullying? Yo diría que sí, digamos, a mí me parece que los docentes desarrollan en ese sentido una sensibilidad y una capacidad de poder leer a sus estudiantes. Recordemos que hay gente que está 5 días a la semana, más 6 horas o por lo mínimo con los adolescentes, empiezan a reconocer fácilmente el lenguaje de los chicos, los conocen al final digamos, algunos de ellos tienen alumnos durante 5 años seguidos, ¿verdad? Y entonces pueden ir siguiéndole el pulso a cada chico, y yo creo que sí se dan cuenta y sí tienen como la sensibilidad de percatarse qué está pasando con alguno de los chicos. Hemos trabajado muchísimo desde el 2016 para acá en que ya eso no es labor única y exclusivamente del personal de orientación ni del director, ¿verdad?, sino que es labor de cada uno de los integrantes ni siquiera del profesor guía, es de cualquier docente, claro, que se entere. Doña Katia, ¿qué tiene que hacer? No que se lo denuncien, sino un profesor que observa, que detecta un caso de bullying. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, inicialmente, ojalá intervenir para proteger a la víctima, ¿verdad? En ese mismo instante. Si yo estoy dando cuenta que alguien está siendo lastimado, en ese momento hay que intervenir para parar. Y luego abrir el proceso que es el de investigación, para ver desde cuándo esa situación se venía dando, si es verdad que, digamos, que fue una situación aislada o es ya reiterada, ¿verdad? Y abrir el debido proceso para cada una de las partes. Entonces, si un profesor ahora en un escenario diferente recibe una denuncia, es decir, no es testigo, sino que recibe una denuncia de un alumno igual, lo que tiene que hacer es abrir el mismo proceso. El mismo proceso, abrir el proceso de investigación, y el primer paso es ir a la dirección y decir, me enteré de esto. Dentro de los planes de estudio, ¿qué hemos hecho para prevenir? Hay materia, permítame una palabra que suena feo, pero no es feo, hay materia infiltrada, digamos, en los planes de estudio de diferentes materias, cívica, por ejemplo, no sé si me ocurre, para intentar prevenir el bullying. Sí, a mí me parece que en la transformación curricular hacia una nueva ciudadanía es en el marco donde se inscriben todos los programas de estudio, ¿verdad? Tiene como eje, como marcos teóricos tres que me parecen muy importantes, y uno de ellos es el humanismo. No es el único, digamos, pero es el humanismo y el socioconstructivismo, que pone al estudiante en un lugar bastante principal, así como la política educativa recientemente aprobada, que está centrada en la persona, ¿verdad?, del estudiante, y entonces pone al estudiante en un lugar muy activo y donde nosotros podamos, digamos, fortalecer en ellos habilidades que le permitan ser participativo,
capaz de responsabilizarse por sí y por los otros, autocrítico, crítico. Entonces, creo que en la medida en que nosotros, digamos, por ejemplo, en una de las dimensiones que quisiéramos fortalecer, podamos desarrollar el pensamiento crítico, sistémico, la resolución de problemas, estamos fortaleciendo esta prevención. El papel del director, ya no solo de los docentes, sino del director en particular, en este tema, ¿cuál es? Garantizar que se dé el debido proceso. Al director hay que ir e informarle que se está dando el proceso y es el encargado, digamos, de delegar la comisión que se va a hacer cargo de las diferentes investigaciones y garantizar el debido proceso para cada una de las partes. Permítame ir a una pausa comercial y leer algunos comentarios. Tenemos cientos de comentarios hoy en redes sociales. Y además para hablar después de los pares, porque Ana Naranjo dice: en algunos casos los directores los tapan, no les interesa el estudiante. Dice Karen Espinosa: la ley 9404, que es esta de la que usted habla, se conoce en los centros educativos, se divulgan en las reuniones de padres. Naomi Saborío dice: la realidad es otra, los centros educativos no están capacitados para proteger a la población estudiantil. La pregunta es cómo podemos cambiar esta triste realidad. Karen Espinosa: ¿qué pasa con el testigo en el protocolo en el MEP? Ya vamos a hablar de los pares justamente y de los testigos. Bueno, tenemos, como lo notará, una enorme cantidad de comentarios, inclusive un señor que nos llamó hoy, uno de nuestros oyentes más fieles, don Ricardo Muñoz, que a las 11 llamó al noticiero a decirme que quería contarme 2 cosas de experiencias suyas para analizar en el programa, y yo le ofrecí a don Ricardo que más bien en el programa le íbamos a llamar, que me las contara al aire, igual que yo leo algunos casos en redes sociales para ayudar a ilustrar esto. Uno de nuestros oyentes que siempre a mí me cae muy bien, don Ricardo Muñoz, es un señor de 81 años aquí en San José, que hoy nos llamó en la segunda emisión y dijo: quiero contarle 2 cosas para el programa del bullying. Y yo le dije: no, don Ricardo, lo llamamos en Matices para que nos cuente las 2 historias que nos iba a contar. Don Ricardo, ¿cómo le va? A la orden de ustedes, mis buenos amigos, mucho gusto. Igualmente. Un saludo para esa señorita tan joven que le escuche, pero que tiene un paquete de conocimientos que hasta que me asombra. Póngale parales a la carreta para que no se le vayan a caer. Muchas gracias. ¿No hay Grosser Padilla? Sí. ¿Quién es? Hermanos, son medios hermanos. Son amigos míos. Ellos también me obligan cuando pienso en ellos, andar con un saco de maniqueta y una bolsa de maniqueta de puro afecto, cariño y admiración. Son geniales. El mundo es un pañuelo, don Ricardo. Sí, cómo no. ¿Qué nos iba a contar? Aquí estoy apuntado. Mire, es el trato feo infantil en colegio. Mi papá, que por cierto hoy estaría cumpliendo años, hace como 30 años se murió, estaba en el Liceo de Costa Rica y había un compañerillo ahí que lo molestaba un poquito. Entonces, una vez se burlaba de la ropa de él. ¿Qué pantalones? ¿Dónde los juntó? Y papá me contó todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un día lo empujó y papá se puso muy bravo. Papá se cayó, se levantó y se vino donde el muchacho, el compañero que era menor que papá, y le golpeó el rostro en las puras cejas, dice papá, cuando se levantó y ya traía morados los ojos, los 2. Y entonces nos íbamos a seguir y llegó don Víctor Guardia, que en esos años 1930 era director del Liceo Costa Rica. Entonces nos hizo abrazarnos y pedirnos perdón, y así lo hicimos. Años después, papá tenía su carrito y me obligaba a llevarlo a la escuela. Vamos a saludar al compañero mío. Ese compañero de papá era Monseñor Bolaños. Ajá. Aunque usted no me lo crea, mi querido amigo. Vea qué historia, don Ricardo. Muchísimas gracias. Espérese, para contarle el otro. Bueno, yo sé que hay una segunda, no se preocupe, no lo voy a cortar. Bueno, sí. El otro es lo siguiente. Ese fui yo, era la víctima. Y soy una serie de padecimientos. Y entonces los güiras, cuando ven a alguien que no se puede defender bien, lo empujan. Bueno, anduve por el suelo casi todo el tiempo en la escuela, me botaban, me empujaban y todo. Y noté que había 2 personas entre los alumnos güiras, iguales que yo, que eran más terribles y más groseros para empujarlos. Y entonces nunca guardé rencor, siempre he sido como escucha usted en este momento. Y en el 63 me dieron trabajo en el hospital psiquiátrico. Hombre, y entro y lo primero que hago ver a uno y al rato al otro
los dos compañeros esos que habían sido tan violentos conmigo sin razón, siempre pensé así. Entonces, este es el cuento triste. No me gustó, uno tenía melancolía y se puso horrible y todo, y el otro era un artista, dibujaba, pero era muy grosero. Entonces, ese es la agresión estudiantil que sí termina triste, porque para mí no fue grato, me asusté mucho, donde los vi a los compañeros ahí puertas adentro en el hospital psiquiátrico. Tengo miles de anécdotas como esas, pero gracias por haberme permitido contarles esas dos que son de relevada importancia, como están las cosas. Gracias, don Ricardo. Yo digo, ¿desde cuándo esos muchachitos estaban dañándose? Desde que me golpearon. Había algún disgusto en ellos, se sentían mal, cosa por el estilo. Perdón, y aquí me voy. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. A usted, doña Katy, escuchando a don Ricardo, que es una forma de ilustrar, me hace reflexionar que realmente todos tenemos historias, o sea, todos tenemos historias, y todos tenemos un diferente criterio de cómo manejarlas. Entonces, casi que preguntar, por ejemplo, cuál es la medida inmediata que tiene que tomar un chiquito cuando es víctima de bullying, es como preguntarles mañana qué les pareció el partido Saprissa y el planteamiento. Todos vamos a tener una respuesta diferente. Sin embargo, en medio de esa respuesta deberíamos de conseguir patrones más adecuados para comportarnos. Sí, claro que sí. A mí me parece que a raíz de lo que decía don Ricardo, me parece que hay un detalle que es muy importante en el caso del bullying. Como le decía, hay eso que él evidenciaba, una intención, y eso es muy importante. Hay una intención de hacer daño, de hacer sufrir al otro, ¿verdad? Porque yo tengo el deseo de hacer sufrir a otro, dice lo que señala don Ricardo, o sea, ya esa persona tiene algo malo porque va a disfrutar de hacer sufrir a otro. Y lo otro que es muy importante es que la víctima no se siente en relación de igualdad, por eso es que nosotros no le podemos decir enfréntelo y dígale que no, porque hay una relación desigual de poder, ¿verdad?, de desequilibrio, imaginaria o real, pero la existe, o sea, la persona no se siente en capacidad de enfrentar. Digamos que se siente vulnerable, puede ser porque el otro sea más fuerte físicamente, o porque tenga más amigos, o porque tenga más fuerte. Lo cierto es que la víctima no se siente en igualdad de condiciones para enfrentarlo, ¿verdad? Por eso es que no le podemos decir enfréntelo, porque si se sintiera en igualdad de condiciones, ya lo hubiera enfrentado, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Y también la naturalización, ¿verdad?, que es una de las cosas preocupantes de los espectadores, porque los espectadores pueden estar en una posición donde se sientan, bueno, que es normal, y eso es muy grave porque se normalizó. Segundo, que les da miedo ser ellos los que en algún momento estén en la situación de vulnerabilidad, o sea que ya de por sí se sienten en desventaja, y entonces guardan silencio. Y también me parece que pueden terminar creyendo que la violencia es una forma aceptable y que lo que les toca es vivirla, y eso no es posible, ¿verdad? Por eso es muy importante la intervención con esos otros que están observando, porque además, si yo le garantizo que cuando una persona está siendo víctima de bullying, yo la protejo, yo como adulta responsable me doy cuenta y actúo, entonces estoy garantizándole al resto que este es un ambiente seguro. Por eso es muy importante la actuación, ¿verdad? Del profesor es fundamental. Es fundamental, sí. Si yo soy amigo de la víctima, y la víctima no quiere denunciar por miedo, por cualquier otro detalle, yo, amigo, tengo la obligación de denunciarlo, o respeto su intención de no denunciar el bullying. No, creo que ahí es muy importante pensar que yo como amigo tengo la obligación de protegerlo, y la manera de protegerlo es hacer a las autoridades responsables de parar esa situación conocedores de que eso está ocurriendo, ¿verdad? Y parte de los protocolos fundamentales, la confidencialidad. Las personas que se van a enterar de esto son solo aquellas absolutamente y totalmente necesarias que se enteren, ¿verdad? No nadie más, no es que nosotros vamos a exponer al chico entre todos, sino es la comunidad que es indispensable que lo sepa. Y guardando la confidencialidad en cada momento y atendiendo por separado. No conviene
decir, ok, los voy a llamar y que se pongan a los dos chicos. A los dos chicos, no, porque, como le digo, hay una posición de vulnerabilidad de la persona que está siendo víctima, que no se siente en igualdad de condiciones. Entonces, con el agresor ahí no va a sentirse cómodo para hablar. ¿Qué pasa cuando llaman a los dos padres? A los dos padres sí es importante llamarlos, pero claro, también por separado. Eso era la pregunta, por separado, también no al mismo por tiempo. Separado, también. Hablemos del ciberbullying. Cuando yo he visto casos más ya de adultos, por ejemplo, de publicaciones difamatorias, ofensivas en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, digo, suave, porque no solo la persona que hizo la publicación está cometiendo una infamia o una difamación, sino que cada uno de los que le dio like y cada uno de los que le dio compartir está haciendo lo mismo. Eso entre adultos y ocurre. ¿Cómo hago para frenar, siendo par, las publicaciones de ciberbullying, doña Katia? Bueno, acá es importante porque hay varios matices en este tema del ciberbullying. Está bien escogido el nombre del programa, ¿vio? Sí, matices, sí, tiene toda la razón, es un nombre muy adecuado. Hay varios matices que señalar, porque hay acciones que ya empiezan a ser tipificadas como delitos, ¿verdad? Entonces, la persona que postea una acción difamatoria o que puede exponerse, digamos, a una sanción que es considerada o delito o contravención, no necesariamente. Y aquí nos han acompañado en algunos momentos la gente de la Fiscalía Penal Juvenil, precisamente para poder explicar a los chicos cómo a veces, si yo reproduzco algo que es ofensivo o que induce al daño de otra persona, puedo estar cometiendo un delito. No es simplemente un acto sin responsabilidad. No es una falta sencilla, ¿verdad? O, por ejemplo, porque en este caso el ciberbullying se presta para muchas cosas terribles que tienen a veces que ver con ofensas o fotos difamatorias, o fotos, ¿verdad? O con ofensas o frases difamatorias, pero a veces fotos que exponen a una persona, y exponer a una persona sí es un delito. Yo recuerdo, y discúlpeme que le robe un minuto para contarle una historia personal, y si mi mamá me está escuchando esta tarde se va a reír mucho, pero yo recuerdo que chiquitillo, mucho menor, a los 10 años, andaba una vez en el mercado de Cartago con mi mamá y a un tramero se le cayó una papa y yo me agaché, agarré la papa y se la metía en la bolsa a mi mamá. No se dio cuenta. Cuando llegamos a la casa le dije, ¿viera lo que hice? ¿Qué hiciste? Pues resulta que íbamos caminando y detrás tuyo se le cayó una papa al señor y yo lo eché en la bolsa, así que te ganaste una papa gratis. No sé, tenía 7, 8 años, ¿no? Y entonces me acuerdo más o menos, mami, del discurso que me dio ese día y de cómo me habló de la cárcel de menores, ¿verdad? Y entonces a mí se me ocurrió y le pregunté, mami, ¿a partir de qué edad es eso? Ay, qué pecado. Y me dijo, a partir de los 12, nunca se me va a olvidar. El día que yo cumplí 12 años, en mis adentros dije yo, ahora sí, no puedo volver a cometer travesuras, porque resulta que a partir de ese instante, lo que hoy sé, se llama soy imputable, pero, digamos, realmente me marcó una experiencia tan chiquitito, y efectivamente, digamos, la ley penal juvenil abarca a partir de los 12 años, así es que uno debería tener muy claro eso en la adolescencia también. Sí, esto es muy importante, y a mí me parece que también es parte como de las capacitaciones, sobre todo con este tema del ciberbullying. Vamos a ver qué información nos arroja la investigación que hicieron las universidades. Yo tengo muchísima expectativa sobre eso, porque es un tema muy nuevo para nosotros, ¿verdad? El impacto. Yo insisto que puede ser incluso más grave y más doloroso que el bullying en el centro educativo, porque permanece y se reproduce. O sea, si una persona 2 días después le vuelve a poner, vuelve a reactivar el mismo acto violento, y entonces es una cosa muy, muy fuerte, muy permanente. Me parece que digamos, la vulnerabilidad del que está siendo ahí víctima es aún más grande. Doña Katia, pero sí lo naturalizamos mucho, digamos, durante un periodo de tiempo, me parece a mí. Ayer estaba comentando con varios compañeros de generación, como yo voy a poner de ejemplos, pero todo siempre, a mucha gente que conozco, en todos los grupos de adolescentes, en los 90s, en mi caso, y antes supongo que también, había uno al que le decíamos gordo. Ese era, en todos los grupos había gordo. Sí. Una persona que le decíamos gordo. Había otra persona que le decíamos negro. Había otra persona que le decíamos chino. Había otro que era 4 ojos.
y todos terminamos siendo, por cierto, usando anteojos. Pero el detalle es que sí lo llegamos a naturalizar mucho. O sea, yo cuando veo para atrás, yo digo, por Dios, muchas veces hice sentir mal a la gente sin entender lo que hoy entiendo. Ajá. Sí, eso, bueno, yo ahí siento que en eso hemos avanzado, digamos, en poder educar más sobre la responsabilidad que tenemos y de limitar mucho el tema de los derechos humanos. Pues yo considero que es imprescindible ese posicionamiento en nuestros centros educativos y para mí es imprescindible el conocimiento de toda la teoría, porque una educación con base en los derechos humanos y que reconozca la misma educación como un derecho humano es fundamental, pero sobre todo basada en los derechos humanos. Usted me dice cuál es un curso que las universidades deben incluir para todo aquel docente, son 2: derechos humanos, porque es fundamental, y en docentes de secundaria, conocimiento de la adolescencia más profundo, porque la adolescencia tiene sus propias características y procedimientos, y los adultos no somos empáticos hacia el adolescente. Los niños y las niñas tienen una ventaja, que producen mucha empatía para los adultos. Los adolescentes no, más bien los adolescentes producen en algunos casos la aborrecencia. Por ejemplo, una forma tan despectiva y horrible para una población que requiere mucho apoyo, y esto es muy importante, todavía es una población tutelada y que nosotros tenemos que garantizarle las mejores condiciones para, claro que es distinto porque tiene que ver con la autonomía progresiva y ellos van adquiriendo capacidades, pero no es que nosotros los tenemos que dejar a la libre. Pero además, doña Cate, con excepción del MEP, están en una burbuja muy complicada ante el Estado costarricense. Es decir, está el PANI, ¿no? Está el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Entonces tendemos a generar una atención adecuada, por supuesto, sobre la infancia y después para mayores, pero ese hueco, digamos, entre 12 y 18, realmente, creo yo, hay una escasez, no de atención del MEP, sino de atención estatal respecto a los adolescentes. Sí, eso es imprescindible, ponerle el ojo ahí, y a mí me parece conocer, porque vivir la adolescencia uno la recuerda después y la gente la puede recordar desde sus partes más divertidas y amenas y lo más agradable, y capaz que a veces se le olvida como todas las divagaciones y los sufrimientos, pero no es un momento fácil de atravesar. Es muy lindo, a mí me parece que los adolescentes son muy vitales y le dan muchísima energía y hacen avanzar a la sociedad, y a los adultos nos ponen a pensar, pero porque es muy retadora, ¿verdad? Nosotros ya no podemos convencer a punta de palabras, sino claro, que hay que razonar, y no es una autoridad que se impone porque sí, sino porque hay que ganársela, ¿verdad? Pero yo siento que también son muy generosos y son capaces y con muchísima capacidad y generosidad para con la sociedad, para las causas, para dar de sí a los otros, ¿verdad? Es cuando son respetados y asumidos con digamos, con los derechos que tienen, digamos, como adolescentes. Suelen ser muy generosos con los adultos y son muy colaboradores y son muy responsables, digamos, y a veces hasta severos entre sí. Ahora, cuando me decía lo de derechos humanos, ayer estaba aquí en Matices, la exdefensora de los habitantes, Montserrat Solano, y con preocupación me externaba que los abogados en Costa Rica no reciben, eso es su decir, un curso en específico respecto a la legalidad sobre derechos humanos. Los abogados, imagínense, ahora tenga una idea de las otras profesiones. Dejé un par de consultas para el final. Doña Katia, una de esas tiene que ver con la respuesta institucional. Quería preguntarle si usted sabe si el MEP tiene alguna forma de determinar si un profesor desatendió o pasó por alto una denuncia sobre bullying, si hay un protocolo para identificar eso en un profesor, y si usted sabe si alguna vez se ha sancionado a alguno de ellos. Bueno, yo creo que el MEP tiene los mecanismos disciplinares, digamos, para llamar la atención, con sancionar al docente que no cumple con su responsabilidad para la cual fue contratado. Digamos que si un centro educativo puso una denuncia, un papá, y esa denuncia no fue atendida, esa padre de familia puede ir al supervisor y poner
de la regional y decir, bueno, en ese centro educativo no se está atendiendo. El director o la directora puede ser notificado y abrir el proceso, él como director, y se enfrenta a un proceso disciplinario. Y la última pregunta que tenía respecto al rol de los adultos es que, vamos a ver, yo creo que somos una sociedad tremendamente hipócrita en términos generales, sobre todo cuando le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, no ofenda a nadie, y vamos manejando una calle y al primero que se nos atraviesa lo ofendemos, o vamos al estadio y gritamos hijo de tal cuando le acabamos de decir que no ofenda, o le decimos no le pegue a nadie y le pegamos, o situaciones que son realmente hipócritas. ¿Qué hacemos con los adultos a la hora de decirle a un hijo no generes bullying, no trates mal a la gente, no te burles de la gente, y resulta que en los ambientes laborales, estudiantiles, de partidos hacemos eso? ¿Cómo logramos ese cambio? Sí, bueno, hay una parte que es como de reconocer, porque los adultos educamos con el deber ser, no necesariamente con lo que hacemos. Entonces, si tenemos muy claro qué es lo correcto, o no muy claro, pero por lo menos podemos saber qué son las cosas correctas y qué es lo que se debe esperar de una persona y cómo cumplirlo. Entonces, educamos a nuestros hijos desde ese deber ser. Muchas veces ese deber ser no nos incluye, porque no nos damos cuenta, y a veces sí nos damos cuenta, pero por ejemplo les decimos no mientan, pero nosotros solemos mentir para enfrentar algunas situaciones y salir del paso. Entonces, esa contradicción entre el deber ser o lo que se espera que las personas sean, digamos, desde la ley, no siempre es aplicado a nosotros con la misma rigidez con que se las queremos aplicar a los hijos, y por eso hay quienes dicen que es muy importante educar con el ejemplo, pero no solo es importante, sino que es una de las primeras formas de aprendizaje. Entonces, esa poco correspondencia entre el deber ser y lo que es, generalmente se filtra como una contradicción, y la persona va aprendiendo no el deber ser, sino lo que ve, ¿verdad? Y por eso esa contradicción, digamos, no la rompemos. Creo que los adultos nos cuesta mucho ser autocríticos y decir, yo quisiera ser una mejor persona, pero a mí me gustaría que vos fueras mejor persona que yo. Y realmente, ¿verdad? Y ya esa posibilidad de autocrítica es muy valorada por los jóvenes y por las generaciones menores, porque es muy valiente el que uno diga, bueno, yo creo que yo podría haber sido una mejor persona, o como en el colegio me pude haber comportado mejor con un compañero que realmente fui grosero o fui indiferente ante el dolor de alguien. A mí me gustaría que vos no fueras así, o que fueras mejor que yo en esa cosa. Y de esa manera, entonces también estamos educando con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero aquí yo siento que a nuestra sociedad también le faltan educar en patrones de crianza y educar a... nadie nos dice cómo ser papás, y venimos de un proceso donde lo que hacemos en algunos casos es reproducir como nosotros fuimos criados. Exactamente. Sí, ojalá logremos además con el tiempo cambiar un viejo dicho que sigue utilizándose mucho, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Yo preferiría cambiarlo por a Dios rogando y el consejo dando, en el sentido de nuestro papel como padres de familia. Doña Katy, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a usted por invitarme, ha sido un placer y un gusto estar acá. Igualmente, escogió Imagine. Sí. Es la canción del siglo. Sí. Nada más y nada menos. John Lennon despidió hoy Matices. Los invito mañana a las 2 de la tarde Matices. Hablaremos sobre el banco de sangre del cordón umbilical en la Caja Costarricense de Seguro Social, primero en Centroamérica. Hablaremos de ese tema, por supuesto, mañana en Matices, 2 de la tarde. John Lennon despide el programa de hoy. Feliz tarde, hasta luego.